Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo John Caño. En esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Bien, mis amigos, recientemente hemos sido testigos nuevamente de, de ataques de Irán hacia Israel. No Irán, no Irán. ¿Y qué repercusión puede traer el ataque de Irán a Israel en esta ocasión? Leyendo las noticias, veo un artículo que dice que Irán afirma que si hubiera querido, pudiera destruir a Israel. Muchos nos preguntamos, muchos me hacen la pregunta que ¿cuándo acabará este conflicto Israel-Palestina, Irak-Israel, Irán-Israel? Y todos los enemigos, todos conocemos que Israel está rodeado de enemigos. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? Bueno, este es un conflicto más espiritual que físico. Es un conflicto de primogenitura. Y lo que sabemos un poquito de Biblia, sabemos que todo empieza con Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham, bueno, vamos desde el principio, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. En Génesis capítulo 12 leemos que Dios le dice, pero Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Y en Génesis 12:13 sigue diciendo que él bendeciría a los que bendigan a Abraham y su descendencia, y que maldeciría a aquellos que maldijeran a Abraham y su descendencia. Pues Dios le había prometido a Abraham un hijo, ya que Abraham había ido a consultarse con Dios y le preguntó, bueno, y dice que tu descendencia sería como las estrellas del cielo, que ¿cómo es esto si yo ni siquiera puedo tener un hijo? Pues Dios le prometió que a través de su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y podíamos pensar que esa simiente es Isaac, pero no. Esa simiente ahora conocemos que se trata de Cristo. Pero no nos adelantemos al tema. Cuando Dios dio la promesa a Abraham de que tendría un hijo, al pasar de los años, pasaron alrededor de 25 años, más o menos, pues le surge la idea a de que Abraham se acostar con su sirvienta, Agar, y es donde entonces Abraham cuenta con Sara y tiene como hijo a Ismael. Obviamente, Ismael, según la carne, es el primogénito. ¿Sí? Según la carne, Ismael es el primogénito de Abraham. Y Dios, a pesar de que no estaba de acuerdo con lo que había sucedido, pues se permitió que eso sucediera y Dios bendijo a Ismael por causa de Abraham. Quizás Abraham en principio pensaba que Ismael iba a ser el hijo de la promesa, aquella promesa que Dios le había prometido, pero no. El hijo de la promesa sería Isaac. Luego más adelante, Dios envía a 3 ángeles a visitar a Abraham. Y en esa visita, pues uno de los ángeles dice que Sara iba a quedar embarazada. Que Sara, desde la cortina, desde atrás de la tienda, pues se ríe. Y el ángel observó y dijo, ¿por qué te ríes? ¿Acaso no crees la promesa del Eterno? Y ella responde, es que siendo yo tan vieja, ¿cómo voy a tener hijos? Pues nada, los años pasan y nace Isaac. Entonces están Ismael e Isaac ahí, en la misma tienda de Abraham. Al transcurrir los años, Sara observa que Ismael es un poco hostil a Isaac. Y así iba a ser hasta la vuelta de Cristo. Desde el tiempo de Ismael e Isaac, Sara observa que, repito, Ismael es hostil a Isaac. Hay 2 simientes que están peleando. Pues
Sara le pide a Abraham que despida a Agar y a Ismael de sus tierras. Abraham obviamente no está de acuerdo porque así como Isaac es hijo de Abraham, también lo era Ismael. Ahora bien, Dios le dice, mira, en casa a tu esposa porque yo voy a bendecir a Ismael. Claro que sí, Ismael fue bendecido, 12 príncipes saldrían de él. La profecía dice que de su descendencia estaría contra todo y todos estarían contra su descendencia. Será como un caballo de bocado que no tendría control. Por eso es que vemos que los árabes, quizás no todos, pero la comunidad árabe, los islámicos, están en contra de todos, todos en contra de ellos y nadie puede controlarlo. Y es que hay una promesa que descansa detrás del mundo islámico. Serían prosperados, vemos como la nación islámica es prosperada, son dueños casi del 70% del petróleo a nivel mundial. Dios prometió que iba a bendecir la descendencia de Abraham. Pero la siguiente tuya, según la promesa, sería Isaac. Pues Abraham con dolor cede y deja ir a Agar y a Ismael con dolor en su corazón, porque al final es su hijo. Pensó como padre. Pero Ismael no iba a estar desamparado. Había una promesa que descansaba en los hombros de Ismael. Ya la Biblia se centra en Isaac. En Isaac luego tiene a Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus. Al junto de Dina, que es también hija de Jacob, entra, pero no entra dentro de la genealogía de las 12 tribus de Israel. Vemos que Jacob entonces es nombrado por el ángel de la lucha en Peniel como Israel, hijo de Dios, príncipe de Dios. Y ahí comienza toda la historia bíblica que nosotros conocemos de Israel. ¿Pero dónde está en todo esto Ismael y su descendencia? Pues multiplicándose y creciendo como la profecía de Dios a Abraham, que dijo que iba a bendecir a Ismael, pues ahí estaba. Pero eso nunca sanó, mis amigos y hermanos. Esa disputa de la primogenitura entre Ismael y Isaac, eso nunca sanó. Por eso ese pleito del Medio Oriente, ese pleito entre Irán, la comunidad árabe, Egipto, por eso a través de los años Israel ha sido perseguido. Israel es la nación que más ha sido perseguida en la historia, por así decirlo. Sin embargo, Israel está ahí todavía, a pesar de que Israel fue conquistado por los grandes imperios del mundo, llámese Egipto, e Israel, Dios le había prometido también, o le había avisado de antemano a Abraham que su descendencia iba a estar esclavizada en Egipto, pero que luego de pasar el tiempo de la esclavitud, saldría con gran riqueza y eso se cumplió con la liberación a través de Moisés. Luego también vemos que Israel fue esclavo de Babilonia, Egipto, Babilonia, Medos, Persa, el Imperio Helénico, Alejandro Magno y toda su descendencia, y por último el Imperio Romano. Cuando Jesús aparece en la escena de la historia, aparece dentro del Imperio Romano, cuando Israel estaba siendo subjugado por el Imperio Romano. ¿Qué pasa? En el año 70, con la revuelta de algunos judíos celotes, pues Israel es dispersado a las naciones. Jesús le había advertido a los líderes religiosos, vuestra casa quedará asolada. Una vez no hay templo donde adorar al Eterno, una vez Israel es dispersado, lo que se conoce como la diáspora, aunque ya había diáspora antes del año 70, pero ya podemos decir la última diáspora se cumple en el año 70 después de Cristo, cumpliendo una profecía de Cristo, ya que los apóstoles le habían mostrado a Jesús la belleza del templo que estaba en pie, que Herodes había reconstruido 46 años según las escrituras. Jesús le dice, mira, ustedes ven estos edificios hermosos, este templo, prometo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces cumplió en el año 70, en el tiempo de Tito Vespasiano. Hasta desde el año 60 hasta el
947-48, cuando Israel nuevamente vuelve a ser una nación, entonces se cumplen varias profecías, entre ellas una que se encuentra en Ezequiel y en Isaías. ¿Será una nación un día? Sí, nació una nación con el acuerdo de la ONU e Israel, donde establece que Israel es la tierra que le corresponde a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿qué pasa? Cuando Israel vuelve a su tierra, encuentra que hay personas ocupándola. Porque todo el tiempo que Israel estuvo en la diáspora, Israel no estaba ocupada. La comunidad árabe se ha vuelto de esa tierra. Cuando Israel vuelve en el 45, la ONU decide darle la parte occidental, con ella el templo, a la comunidad palestina. Palestina en sí no existe en la Biblia. Palestina nace como una idea de Tito Vespasiano, me parece, no me equivoco, que pregunta quiénes eran los enemigos acérrimos de Israel en toda la historia, quiénes le dieron más suega a Israel, y le dicen, bueno, los filisteos. Filisteos, Palestina es una alusión a Filistea. Por eso se le nombró esa parte donde están los palestinos ahora, obviamente Palestina, como una forma de olvidar o de que las naciones posteriores se olviden de que Israel existió. Israel no puede desaparecer de esta tierra. A pesar de que Irán afirma que podría haber destruido Israel si lo hubiera propuesto. Mira, todos los enemigos de Israel de la antigüedad han desaparecido. Todos los que encontró Josué cuando fue a repartir la tierra, Eteo, Jebuseo y todo lo que tenía en Eneo desaparecieron. El imperio de Egipto desapareció, el imperio babilónico desapareció, hoy está Irak, donde estaba la región de Babilonia, se encuentran las ruinas de Babilonia en Irak. No está el imperio Medos, el imperio persa, de Roma solamente queda la Roma papal y la historia y lo que aportó Roma. Todas las naciones que han querido destruir a Israel no prevalecen, porque Israel, para Israel poder ser destruido, tiene que desaparecer Dios. Y Dios no va a desaparecer porque, o sea, por más afirmaciones, Irak en una ocasión dijo que lo que queremos es destruir Israel, enviarlo al mal y desaparecer a Israel de esta tierra. Es imposible, porque es que Israel está respaldado. No estamos diciendo que todo lo que hace Israel es bueno, tenemos que estar claros y ser imparciales. Porque hay cosas que Israel hace que no están acorde con la voluntad de Dios. O sea, en familia hay los buenos y los malos. En Israel hay personas que son practicantes, que llevan la ley, la Torah, que llevan los mandamientos del Eterno fielmente, pero hay un Israel secular, un Israel sionista. El sionismo nace por la necesidad de volver a reconstruir Israel. Es un sueño de algunos judíos poderosos, ricos, que aportaban dinero para que muchos judíos que estaban en otras naciones pues regresaran a la tierra de Israel, cumpliendo así también una profecía que Dios dice que lo recogería al final de los tiempos de todas las naciones y lo traería nuevamente a su tierra. Directamente, estos sionistas estaban cumpliendo una profecía que Dios hacía muchos siglos atrás había hecho, pero no encontraron la tierra de esa tierra, habían personas ahí. Por eso la guerra de los 6 días en el 77, por ahí me parece, donde todas las naciones árabes se reunieron, Irak, Irán, Egipto, las naciones que circundantes, perdón, que rodeaban Israel, todas estas naciones se reunieron para destruir Israel, y en la guerra de los 6 días, Israel salió vencedor. Se volvió a repetir la historia de David y Goliat. Naciones más grandes que Israel no pudieron destruir a Israel, sucumbieron ante el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque está escrito que Israel es la niña de los ojos de Dios. Sí sufrirían, sí serían atacados, sí serían perseguidos, pero jamás destruidos. Porque Israel es eterno. Israel, el remanente de Dios que permanece en Israel, es eterno. Eso no lo va a destruir naciones. Así que las amenazas que hace Irán, Irak y todas las naciones apoyadas
por personas que son antijudíos, no antisemitas. El término antisemita hay que estudiarlo, porque semita no solamente son los judíos, semitas son todos los que descienden de Seth. Entonces podríamos decir que los chinos, los coreanos, los musulmanes, todo lo que corresponde a la franja del Mediterráneo, todos son semitas. O sea, hablar de antisemitismo para referirse solamente a Israel, creo que no. Vamos a poner gente que odian el espíritu antijudío, que no quieren saber de nada judío, que por cierto está dentro de la iglesia, que muchos afirman que apoyan a Israel, en teoría, pues sus prácticas son antijudías, son más helénicos romanos que hebreos. Entonces, las amenazas de Irán de que destruiría a Israel se van a quedar en amenazas, y van a atacar, y van a destruir muchas cosas de Israel, pero de ahí a desaparecer no. ¿Por qué? Porque hay profecías que aún no se han cumplido en las escrituras para con Israel. Dice, Irán afirma que podría haber destruido Irak, no quedaría nada, porque no lo hicieron entonces. Ahora, ¿qué implica este ataque de Irán a Israel? No es lo mismo Irak que Irán, ya que Irán está confabulada, está unida a lo que es China, a lo que es Rusia. Rusia dice que Estados Unidos no intervenga en este conflicto, ya que si Estados Unidos interviene en este conflicto entre Irán e Israel, pues entonces Rusia, China y los países aliados se verían en la obligación de defender a su socio comercial, que es Irán. Estados Unidos dice que no puede darle la espalda a Israel porque Israel es su socio principal en el Medio Oriente. Estados Unidos, Europa, por parte de España, Francia, algunas naciones de Europa, Canadá, defienden a Israel. No se sabe lo que pueda pasar en este conflicto. Lo que yo sí sé que va a pasar es que Israel no puede ser destruido ahora mismo, porque hay profecías que no serán cumplidas. Sí va a sufrir, obviamente, va a ser sufrido, morirán muchas personas, pero de ahí a ser destruido es muy difícil, porque es que cuando Dios escoge una nación, como escogió Israel, es para siempre, los dones son irrevocables. La gente cree que los dones son solamente la función que da Dios a la iglesia para purificar su cuerpo, ¿no? Pero también el llamamiento, dice Pablo. Y Dios llamó a Israel, y aunque Israel hoy en día, la gran mayoría le ha dado la espalda al Mesías de Dios, que es Jesús, eso tiene un cumplimiento profético. O sea, muchos judíos hoy en día están reconociendo que Jesús es el Mesías esperado, y eso es importante porque eso habla de un avivamiento que está pasando en Israel secretamente. Lo que pasa es que muchos judíos no pueden afirmar que Jesús es el Mesías porque lamentablemente lo sacan de la sinagoga, muchas te lo pueden desheredar y ese tipo de cosas. ¿Dónde va para este conflicto? Bueno, esto va para largo. Yo le decía a uno de mis compañeros de trabajo que siempre que hay un conflicto en el Medio Oriente, me preguntan qué dice la Biblia, qué va a pasar con Israel. Yo le digo, mira, ese conflicto del Medio Oriente se va a terminar cuando vuelva el Mesías. Hasta que el Mesías no vuelva a Israel, si no lo ataca Irak, lo va a atacar Irán. Cuando no es Egipto, es alguno de los talibanes o alguno de los grupos islámicos que son guerrilleros, o Hamas, que recientemente en noviembre lo había atacado. Siempre se va a ver en conflicto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y así tengo que decirlo, lamentablemente, entre Israel y Palestina no hay ni hubo ni habrá. La mayoría está de acuerdo con que a Palestina se declare como Estado. Israel dice que no no existe un tal Estado palestino. Y si no se ponen de acuerdo, pues nunca va a haber paz. Mira, China pide el reconocimiento del Estado palestino. O sea, ya por ahí se está viendo cómo China se está involucrando poco a poco en el conflicto Israel-Palestina. ¿Esto puede desencadenar una tercera guerra mundial? Puede que sí, puede que no. Eso solamente el tiempo podrá darnos la respuesta de si esto puede cambiar de que encadenar una tercera guerra mundial.
Lo que sí yo sé, mis amados amigos y hermanos que me escuchan, es que estamos muy cerca del regreso del Mesías. Eh, Todos conocemos que Israel es el reloj de Dios. Lo que pasa en Israel y indirectamente influye sobre el cuerpo del Mesías, que es la iglesia. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, santificarnos más, guardarnos más, acercarnos más a Dios, no dejarnos ahogar como la semilla que cayó entre espinos, que por tanto los afanes de este mundo perdió su espiritualidad, perdió su crecimiento, y estando más cerca de la venida del Mesías, pues tenemos que estar orando. Orar mucho por el conflicto, Palestina, Israel, orar mucho por Israel, orar mucho por nuestras naciones, y pedirle a Dios que el pronto regreso de nuestro santo Mesías. Solo el Mesías, solo el Mesías, va a resolver este conflicto Israel-Palestina. Estamos en los últimos tiempos, tiempos proféticos, tiempos donde el Señor está trabajando con la iglesia. Está llamando a que nos apliquemos, que nos guardemos, porque en cualquier momento puede venir el Mesías. Israel tiene que estar preparado porque tanto Rusia, tanto la comunidad árabe que está aliada rusa, China se está involucrando. China se va a involucrar en todo lo que tenga que ver o esté en contra de Estados Unidos. Porque es una competencia comercial, también es una competencia de beneficio, y sí puede encadenarse la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si ahora, no sé si mañana, pero Israel, escucha esto, Israel es la piedra de tropiezo de las naciones. Israel es la piedra de tropiezo de las naciones. En Zacarías 14, déjeme ver si lo encuentro. Dice que Dios pondría a Israel. Zacarías 14, a ver si lo encuentro aquí en los textos. Ahí está. Dios pondría a Israel como la piedra de tropiezo, Zacarías 14. Israel sería la piedra de tropiezo de las naciones. A Jerusalén y las naciones. La invito a que lo busque también en su casa, lo estudie. Zacarías 14. He aquí el día de el Eterno viene y en medio de ti será repartido sus despojos. Oye, que dice la profecía de Zacarías capítulo 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y las ciudades serán tomadas y serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. El monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huirá el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará a ser hasta Ascal. Eso es que aquí en esta profecía de Zacarías habla del regreso del Mesías. Por eso le digo que este conflicto Israel-Palestina, este conflicto de Israel-Palestina solamente lo va a acabar el Mesías cuando regrese. Esto no lo va a acabar las naciones son, la ONU es un organismo incompetente, no sirve para nada. La ONU ha demostrado que no sirve para resolver conflictos mundiales. Entonces, este conflicto Israel-Palestina, Israel y la nación de las árabes, la va a determinar el Mesías. Sería 14 días, pero también Zacarías 12, para que podamos estar
preparado para lo que viene. Sepa que por más negociaciones, acuerdos, no se van a poner de acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque la nación árabe dice que la primogenitura es de Ismael, por tanto Ismael le pertenece a la tierra de Israel. Israel dice que no, que Jerusalén es la capital eterna de Israel, que hace 3000 años David la fundó como capital de Israel y que el templo le pertenece a Israel. Recordemos que cuando la ONU repartió las tierras, dejó en la parte de los árabes el templo que había construido Salomón, la parte del templo. Por eso vemos la mezquita de Omar, que Omar el califa la adornó de oro, esa copita dorada que usted ve, bien bonita cada vez que pone imagen de Jerusalén, ahí estaba el templo. Entonces eso le pertenece supuestamente a los árabes. Ahí también en la parte occidental, que es lo que queda del muro de los lamentos, lo conocemos como el muro de los lamentos, ni siquiera es el muro del templo, es el muro que custodiaba el templo. Esa parte de la que Israel, donde Israel va y ora, también cristianos, también musulmanes. Un conflicto, hermano, de primogenitura, ni siquiera es por tierra, es por ver quién le pertenece o de qué. Nada, vamos a ver que sigue aconteciendo los días. Esperemos que lo lamentable de cada guerra son las muertes inocentes de mujeres, hombres y niños, que nada tienen que ver, que nacieron ahí porque así lo quiso el Eterno y tienen que sufrir las consecuencias de las guerras de hombres que ambicionan ese mal. Así que Dios me bendiga, me le guarde. Hasta un próximo día.